Accidente en la Avenida del Pollo. Hoy es 3 de septiembre y esto es lo que pasa en Pereira. En la mañana de hoy, un choque entre una moto y un carro en la Avenida del Pollo dejó a un hombre con una fractura en la pierna. El tráfico estuvo lento y la comunidad pidió presencia más rápida de las autoridades. Este caso vuelve a mostrar lo mismo. La movilidad en Pereira sigue siendo caótica y la respuesta oficial demasiado lenta. La alcaldía promete planes viales, pero en la práctica las calles continúan siendo trampas de riesgo. Así fue como se abrió el día de hoy. Variante La Romelia El Pollo, solo 2 kilómetros. El consorcio Vías del SAM anunció el inicio de la primera etapa de la doble calzada La Romelia El Pollo, pero la obra apenas cubrirá 2,1 kilómetros por falta de presupuesto. Pereira lleva décadas esperando esta solución vial y lo que llega es una aspirina, señores, para un problema crónico. Así de simple. El gobernador guarda silencio frente al atraso, mientras los conductores pagan con trancones diarios. 3 días de paro de profesores. Los colegios oficiales de Risaralda, Caldas y Quindío están en paro de 72 horas por la crisis en el sistema de salud del magisterio. Más de 11.000 docentes del departamento reclaman atención médica, entrega de medicamentos y cirugías que nunca llegan. Hoy muchas familias quedaron sin quien cuide a los niños. La protesta revela el mismo patrón. Un Estado que no responde y una alcaldía que parece ausente en el tema. El malestar docente se suma a la inconformidad ciudadana por los servicios básicos. Pasemos a la inseguridad en Armenia contra hinchas del Pereira. La violencia volvió a manchar el fútbol. Hinchas del Deportivo Pereira fueron atacados con machete tras el partido en Armenia. Una joven terminó en cirugía y varios más quedaron heridos. No hay derecho, señores. Testimonios revelan que no había policía ni ambulancias en el lugar. La seguridad brilló por su ausencia y los alcaldes de Pereira y Armenia deben explicarle al país cómo dejaron desprotegidos a ciudadanos que solo querían ver un partido de fútbol. El fútbol debería, señores, unir, no convertirse en un riesgo de muerte como está pasando en muchos estadios del país y del mundo. También podemos hablar de la oscuridad y las fallas en el alumbrado público, porque habitantes de varios barrios denunciaron que las nuevas luminarias instaladas en Pereira ya no funcionan. Oscuridad total en sectores como Kennedy, San Gregorio y Los Alcáceres, donde además crece el consumo de drogas en espacios abandonados. El consorcio encargado culpa a redes eléctricas viejas, pero el problema debió preverse antes de gastar recursos públicos. La administración municipal no puede seguir prometiendo ciudad iluminada mientras las calles siguen a oscuras y la gente con miedo de salir de noche. Ya se acabaron las fiestas y ya no tenemos distracción en la ciudad. Porque miren, la nueva noticia es que hayan cadáver en avanzado estado de descomposición. En el sector de Molivento fue hallado un cuerpo en descomposición, con signos de posible homicidio. El hombre de entre 35 y 40 años tenía tatuajes distintivos y llevaba semanas en el lugar. La comunidad denuncia que había reportado olores desde días atrás sin que nadie actuara. Este caso se suma a los más de 160 homicidios registrados en Pereira en lo que va del año y en Dos Quebradas. La violencia crece y las autoridades parecen desbordadas. Y no podemos dejar a Belén de Umbría por fuera porque se habla de hostigamiento. Tropas del ejército y la policía capturaron a 2 cabecillas del Clan del Golfo en zona rural de Mistrató. Horas después, en Belén de Umbría se registró un hostigamiento armado que llenó de miedo a la población. El gobierno departamental celebra los golpes militares, pero no explica cómo va a proteger a los civiles que quedan en medio de estas retaliaciones. La seguridad de Risaralda no puede depender solo de comunicados de victoria. También se necesita presencia real en los municipios. ¿Y qué tal si les cuento sobre el homicidio en pleno centro de Pereira? En la séptima con 25, a plena luz del día, sicarios asesinaron a una mujer conocida como La Flaca.
vinculada al microtráfico en el centro. Recibió varios impactos de bala y con este caso Pereira llega a 162 homicidios en 2025. El crimen ocurrió a solo metros del comando de policía, lo que genera dudas sobre la eficacia del control urbano, señores. Cada día se pierde más terreno frente a la delincuencia y la sensación de inseguridad crece en cada esquina. Esto es Diario La Nube, la voz crítica de Risaralda.